Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tenemos el privilegio de presentar, junto con el Instituto de la Escultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, el libro Diversidad Cultural y Educación Intercultural, Experiencias en Melilla. Contamos con la presencia de Fadela Mojatar Manan, presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Esculturas de Melilla, Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado, Soledad Gallego Díaz, periodista, y José Luis López del Monte, miembro del Consejo Escolar del Estado por STES Intersindical. Antes de hacer la presentación del acto, quiero destacar que precisamente para nosotros hoy es un día importante porque venimos colaborando con la ciudad de Melilla desde hace tiempo y específicamente desde que a finales de julio, principios de agosto, no me acuerdo el día porque estuvimos tantos días disfrutando de Melilla que no me acuerdo exactamente el día, firmamos un convenio, la Casa Sefarad, o el Centro Sefarad Israel, la Casa Mediterráneo y Casa Árabe, precisamente para impulsar las relaciones de las casas con la ciudad de Melilla y sobre todo proyectar o realizar actividades conjuntas, actividades comunes y proyectar a la ciudad de Melilla en el contexto en el que nosotros nos movemos. Desde el nacimiento, Casa Árabe, desde su nacimiento, tiene una doble dimensión, una dimensión internacional y una dimensión también ligada a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y en muchos casos estas instancias son las que tienen que abordar temas, llamemos de naturaleza práctica, ligada a la gestión de servicios. Por tanto, para nosotros, como Casa Árabe, insisto, hay la doble dimensión, la dimensión internacional y la dimensión interna, doméstica, práctica, que está más cercano a la ciudadanía y a los ciudadanos. Y en ese sentido sí hay laboratorios, y no laboratorios, sino más bien realidades, vivencias, sociedades dinámicas en España que reúnen elementos, de alguna manera, claramente se vinculan a una situación internacional, pero que también afectan a elementos internos. Sin lugar a duda, la ciudad de Melilla es uno de estos casos, un caso exitoso de convivencia, de equilibrio y de desarrollo intercultural. Yo, sin más, voy a pasar precisamente la palabra a Fadela Mojatar Manan, presidenta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Esculturas de Melilla. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes por asistir esta tarde, fundamentalmente porque, como decía Eduardo, vienen ustedes a oír experiencias sobre Melilla, una ciudad autónoma cuyo gobierno me digno en representar esta tarde, sobre la que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, pero sí que muchos españoles conocen fundamentalmente por fenómenos y acontecimientos, titulares acerca de fenómenos o acontecimientos que en absoluto están generados desde dentro de Melilla, pero que distorsiona formidablemente la imagen que se tiene de fuera desde ella. Es por eso que el agradecimiento es doble por tener esta oportunidad que se nos brinda de intentar transmitirles cómo es y cómo respira esa pequeña ciudad europea y norteafricana tan cercana pero tan distante en muchas ocasiones. Así que me van a permitir que comience la presentación de este trabajo, cuyo título sí que podría representar una de esas noticias, uno de esos titulares que se podrían poner a una noticia sobre Melilla: diversidad cultural y educación intercultural. Es decir, aspectos sobre los que estamos ocupados, afortunadamente, muchas personas, muchas instituciones, oficiales y no oficiales, conscientes de que uno de los mayores patrimonios que tiene Melilla es su rica diversidad de expresiones culturales y un modelo de ejemplo que creemos que puede ser también un modelo de convivencia que creemos que puede ser ejemplo en otras latitudes, donde pues ahora lamentablemente soplan fuertes vientos de la intolerancia y donde monstruos como la xenofobia, el racismo, el antisemitismo o la islamofobia campan a sus anchas por la escena política, ¿no? Cada vez más haciendo alarde de confrontación directa con los valores consagrados en el derecho internacional humanitario. Así que queremos también que una forma eficaz de combatir esos fenómenos y de desbaratar las teorías sobre un inevitable enfrentamiento entre culturas es poner en valor y sobre todo ayudar a preservar los ejemplos que la vida cotidiana te da de todo lo contrario. Y creemos que Melilla puede ser uno de esos ejemplos.
Por supuesto, Melilla es una ciudad frontera, pero permítanme que lo utilice un poco lejos de la acepción de frontera como espacio físico, con sus ingenios represivos de vallas y de muros. Eso ya lo oyen y lo ven en las noticias. Yo creo que si hoy han visto las noticias, pues casi con mayor profusión. Aquí venimos a hablarles de Melilla como frontera o como cruce entre civilizaciones y como visiones culturales distintas. Frontera entre el norte, desarrollado, refulgente, y entre el sur, subdesarrollado o en vías de desarrollo, emisor de personas hacia el norte. Melilla también es frontera entre los supuestos culturales del este, de occidente, entre las realidades geoestratégicas de África y de Europa, y desde un punto de vista más espiritualista también, si me lo permiten, entre el Islam y el cristianismo. Centrándome brevemente en características sociodemográficas de la ciudad para intentar hilar lo que quiero transmitirles, les diré que Melilla presenta todas las desventajas de un territorio ultraperiférico, pero sin las ventajas que la Unión Europea concede a los territorios que son considerados como tales. Adolecemos de extracontinentalidad, tiene una reducida superficie, escasos recursos productivos y una imponente densidad de población. Según la OCDE, Melilla es la 8ª región del mundo en densidad de población y según el INE la población crecerá de 2009 a 2008 un 5,8 frente a un 2,6 que lo hará en el resto del territorio nacional. 30.000 marroquíes cruzan cada día la frontera para trabajar legal o sumergidamente, para comerciar, regular o atípicamente, o por cuestiones personales, familiares o de ocio. Todo este trasiego comporta, además de ingresos, pues la saturación de determinados servicios públicos diseñados para dar cobertura en realidad a una población muy inferior a la real. Melilla se ve obligada a tener que incrementar sus recursos en seguridad ciudadana, asistencial, social y de infraestructuras para atender a esta población flotante. Sin embargo, hasta ahora pues, no ha podido beneficiarse de fondos destinados a desarrollar regiones vecinas con rentas desiguales en la Unión Europea, fundamentalmente porque Marruecos no reconoce a Melilla como un territorio español. No tengo que hablarles de la creciente presión migratoria, cuyos picos en el año 2005-2006, no sabemos lo que ocurrirá a partir de ahora, pues fueron el detonante para que la Unión Europea se replanteara un reenfoque en sus políticas globales para mejorar la eficiencia en el tratamiento de tan complejo fenómeno. Quiero decirle con todo ello que estas circunstancias se unen ya de por sí a la diversa composición poblacional de Melilla sin que haya ello generado en ningún momento ningún conflicto de convivencia. El Estatuto de la ciudad eleva a la máxima categoría institucional el hecho empírico de la diversidad de Melilla pues como uno de sus caracteres distintivos. La construcción de la Melilla moderna a partir de finales del siglo XIX no se podría explicar sin el reconocimiento mancomunado y sin el talento compartido de hispanos, bereberes, judíos e hindúes. La Melilla del siglo XXI sigue siendo básicamente el resultado de la contribución de estos grupos, grandes grupos culturales, sin olvidar también la aportación de la cultura gitano-romaní. Le doy unas pinceladas. El himno de la ciudad de Melilla habla de una Melilla musulmana, cristiana y judía. Desde el año 2010, una de las festividades oficiales de la ciudad es el Eid el-Kebir, la fiesta musulmana, la otra es en honor a la Virgen de la Victoria. La lengua masij es objeto de promoción y de protección. La ciudad impulsa y costea un seminario que enseña el aprendizaje de la lengua y cultura vernácula de los imasijen. Creo que no conocemos regiones europeas donde casi la mitad de la población no migrantes sean de cultura islámica, ni tampoco regiones arábigo-islámicas donde la mitad de sus habitantes sean de cultura cristiana europea. El número de mezquitas supera el de iglesias, 14 y 9, 6 sinagogas, por cierto, ubicadas en espléndidos edificios modernistas del patrimonio cultural histórico de la ciudad, un templo hindú y 2 centros evangélicos donde van a rezar la mayoría de las personas de la comunidad gitano-romaní. No se conocen protestas de grupos particulares, instituciones o entes asociativos contra la construcción de mezquitas o por el volumen de la megafonía de la llamada al rezo desde los alminares. El hecho religioso se vive desde el principio de la naturalidad. Nadie se rasga las vestiduras porque los hospitales lleven velo, médicas, enfermeras o pacientes, ni que también lo luzcan en las escuelas las profesoras o las alumnas, como tampoco es motivo de escándalo o reproche social que las chicas de confesión musulmana puedan ir, por ejemplo, en falda corta o luzcan en bikini en certámenes de belleza.
La constitución del modelo convivencial melillense nació de una decisión colectiva guiada por la racionalidad tras los conflictos sociales en el año 85 y 87. La ciudadanía melillense podemos decir que salió reforzada y fortalecida de la experiencia vivida en aquellos años y entendió que el enfrentamiento entre las comunidades solo podía llevar a una destrucción mutua de consecuencias imprevisibles. Nos convencimos de que solo podíamos avanzar como pueblo asumiendo que ningún proyecto social y político sobreviviría si no se asumía que el futuro había que recorrerlo juntos. Los melillenses aprendimos que independientemente de nuestro origen y de nuestra cultura de procedencia no podíamos vivir ni confrontados ni de espaldas los unos a los otros. Esto generó un modo de pensar y de convivir que de forma natural fue asumida por las instituciones en ese modo de gestionar nuestras diferencias, con nuestro Estatuto de Autonomía del año 95, con la creación del Instituto de las Culturas en el año 2008 y más recientemente con la propuesta que hace el Gobierno de la ciudad, pero que lo ha convertido en un proceso deliberativo casi sin precedentes en este ámbito para toda la ciudadanía, que es el Pacto Social por la Interculturalidad, a través del cual, con un posterior desarrollo, lo que se pretende es que Melilla pueda proclamar como seña irrenunciable de su identidad su carácter y vocación de ciudad intercultural. Y ya acabando, entre las finalidades por las que se creó el Instituto de las Culturas y también entre los fundamentos de este Pacto Social por la Interculturalidad está el de apoyar iniciativas como las que hoy nos traen aquí. El esfuerzo de muchas personas que desde sus diversas disciplinas entendieron ya hace tiempo que era necesario ir indagando en los fenómenos multiculturales de nuestra ciudad para potenciar y para enriquecer unas relaciones que fueran cimentando un proyecto de futuro como ciudad. Qué duda cabe que la educación y sus diferentes enfoques amoldados a la realidad de nuestra ciudad, la Escuela de Melilla, constituyen un fundamento insoslayable en esto que intento transmitirles. El Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza tiene una amplia y demostrada experiencia y trayectoria en las relaciones educativas interculturales, con más de 19 cursos sobre intercultura en las aulas y 8 publicaciones sobre el tema. Melilla, para finalizar, en síntesis, reivindica un concepto de identidad orientada hacia un proyecto compartido de futuro, que no pertenezca a una cultura en particular, sino que camina hacia la inclusión de todas. Defendemos un tipo de identidad intencional, fraguada mediante la elección consciente de aquellos elementos y rasgos culturales que estimamos de mayor valor dentro de una convivencia, que pone el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa, bajo el convencimiento de que las diferencias entre las personas son insignificantes en comparación con las experiencias y las aspiraciones que tienen en común. Muchas gracias. Muchas gracias, Fadela. Tiene la palabra Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado. Señoras y señores compañeros de la mesa presidencial, queridos amigas y amigos todos, para mí es una satisfacción poder colaborar en la presentación de este libro con el cual el sindicato STES contribuye desde la ciudad de Melilla a un mejor conocimiento de ese ámbito tan apartado, digamos, separado por el mar y a la vez tan próximo de nuestra querida España. Yo voy a comenzar mi exposición, que es una reflexión en torno al título del libro, Diversidad cultural y educación intercultural, experiencias en Melilla, digamos, recordando, haciendo referencia a la noción académica de interculturalidad que concierne a las relaciones que se establecen entre personas y grupos sociales pertenecientes a diferentes culturas y que propugnan el diálogo y el encuentro entre ellos en el marco de un concepto de ciudadanía que comporta igualdad de derechos y de obligaciones. De manera que hay tres elementos que cabe destacar en esta aproximación conceptual. En primer lugar,
la existencia de relaciones, la definición de relaciones en el seno de un grupo humano. En segundo lugar, el diálogo y el encuentro entre las personas como elemento fundamental a la hora de establecer esas relaciones entre diferentes culturas. Y, en tercer lugar, hay que destacar la idea de ciudadanía que alude tanto a la garantía de los derechos como al cumplimiento de los deberes cívicos para toda la población. En mi etapa de consejero de Educación en la Delegación Permanente de España ante la UNESCO, tuve la ocasión de ver cómo se gestaba lo que luego sería la Declaración Universal por la Diversidad Cultural. Esta iniciativa, Declaración Universal de UNESCO sobre la Diversidad Cultural, comportó indudablemente, como sucede en los organismos multilaterales, multitud de reuniones de diálogo entre los representantes de buena parte de los 184 países que componen la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En los debates sobre cómo orientar esta Declaración Universal, que previamente fue una convención, pronto se abrió una idea clave, camino, en las distintas aproximaciones de los distintos representantes de los distintos países del mundo. Y es que el respeto, la promoción, la valoración de la diversidad cultural tenía que ser compatible, en cualquier caso, con ese marco ético transcultural que constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, ese marco estructurante de los comportamientos de todas las colectividades debía ser un poco la línea roja a la hora de apoyar, reconocer y promover la diversidad cultural. De manera que ese sería un cuarto elemento conceptual que podemos añadir a los tres anteriores a la hora de caracterizar lo que debe ser la interculturalidad. Desde luego, en relación con la interculturalidad, la cuestión de la educación constituye un elemento central. Y sobre todo, ya no solamente porque la educación ha constituido históricamente una institución ya secular en la historia de la humanidad, desde el Homo sapiens, digamos, las transmisiones digamos, socialmente relevantes de una generación a la siguiente en nuestros ancestros en la línea evolutiva, pues se hacía a través de una educación informal, por supuesto, pero retenía la esencia de lo que es la educación, es decir, la transmisión de un acervo de una generación a la siguiente. En definitiva, ese acervo no es más que la herencia cultural, intelectual, científica, ética o moral, como digo, de generación en generación. Justamente por ello, por la vinculación de la educación con la transmisión del acervo, la educación es una institución generadora de identidad. Voy a poner un ejemplo que ilustra bien esta afirmación que acabo de hacer, que es el caso de Max Aup, un conocido literato y dramaturgo de familia judía y de origen franco-alemán. Así que era judío de origen, de padre alemán y madre francesa. Por razones diversas estaban instalados en Alemania y en el primer cuarto del siglo pasado se desplazaron a España a fijar aquí su residencia buscando un acomodo mejor para su futuro familiar y personal. El joven Max Aup se escolarizó en el Instituto Luis Vives de Valencia y cursó allí todos los años de su bachillerato, que entonces tenía una duración, quiero recordar, de en torno a 5 o 6 años. Creo que era 5, era el plan de Romanones evolucionado con las aportaciones de los diferentes ministros que vinieron después, y creo que recordar que eran 5 años de duración. Bien, hay que decir que Max Aup, a pesar de su carácter multicultural, de su origen judío,
de su naturaleza bilingüe franco-alemana, escribió toda su obra literaria y teatral en castellano. Y fue Max Eupp quien, digamos, pronunció una frase que yo creo que está en los anales, ha quedado en los anales de la revalorización del bachillerato, cuando dijo: uno es de allá donde haya hecho el bachillerato. Eso que tiene, digamos, derivadas evidentes respecto a la importancia del bachillerato en las sociedades occidentales, en la medida que el bachillerato encarna mejor que cualquier otra etapa lo que se conoce como educación liberal, es decir, una cuestión en la cultura y para la cultura como, digamos, progreso del intelecto y perfeccionamiento de sus facultades o potencialidades, pues nos indica hasta qué punto efectivamente la educación es un elemento de generación de identidad, probablemente como ningún otro. Así que es imprescindible dar una importancia notable a la educación cuando hablamos de interculturalidad. Como ha contado de manera extraordinariamente brillante Fabela, el contexto de Melilla, diríamos tanto de Melilla como de Ceuta también, que es una ciudad que conozco un poco mejor, aunque también conozco Melilla, el contexto de esas dos ciudades autónomas es un contexto netamente intercultural. Es claro que los datos, luego los indicadores de carácter sociales, y nos indica claramente que efectivamente ello es así, con una cierta población de carácter inmigrante, de origen inmigrante, que procede en su gran mayoría de África, pero con una población autóctona que es multicultural, con un factor dominante o con un grupo dominante que es el de origen árabe. Es una situación especial que no se da en ninguna otra provincia, digamos, o comunidad autónoma española. Y justamente por eso es aquí donde la noción de interculturalidad y su aplicación práctica tiene el mayor de los sentidos. Y también es por ello que la educación tiene que desempeñar un papel esencial. Cuando caracterizamos la población de Melilla en términos socioeconómicos y socioculturales, nos encontramos con un elemento, y es que bueno, pues es una población en promedio que está en general notablemente por debajo de la media de todo el territorio español. Por ejemplo, el porcentaje de la población en Melilla en riesgo de pobreza está 8,8 puntos porcentuales por encima de la media española. Por ejemplo, el nivel formativo de la población adulta joven, es decir, de 25 y 34 años, es sensiblemente inferior a la media nacional. El valor medio del índice socioeconómico y cultural, que es el que emplea, calculado de acuerdo con los estándares de PISA, está por debajo, 0,31 puntos por debajo de la media nacional, y en las últimas posiciones solo están por debajo de Melilla, Andalucía y Canarias. Bien, Melilla tiene menos 0,55, Andalucía menos 0,57 y Canarias menos 0,62. De manera que la población en promedio es, bueno, pues en términos sociales y económicos, no muy favorecida, en promedio. Los resultados escolares, pues los resultados escolares tampoco son maravillosos. Por ejemplo, buscando tres indicadores, la tasa de unidad, que mide el retraso de los alumnos conforme van avanzando en la escolaridad, pues la tasa de unidad en Melilla es inferior a la media nacional. En cuanto a la influencia del nivel socioeconómico en los resultados, pues también Melilla está por debajo notablemente de la media nacional. Es decir, que cuando controlamos la influencia del nivel socioeconómico, aun poniendo a todos, por porcentajes estadísticos, todas las comunidades autónomas en el mismo nivel socioeconómico, haciendo los ajustes estadísticos adecuados, Melilla obtiene
un resultado inferior a la que le correspondería una vez ajustados, digamos, el impacto, la influencia del nivel socioeconómico y sociocultural. Y además hay una cosa curiosa, y es que cuando conseguimos, nos centramos en el cuartil superior de nivel socioeconómico, también ese cuartil superior, que sería comparable al de la península, está por debajo de la media nacional. Es decir, ahí hay el abandono educativo temprano también. Por tanto, la imagen que nos ofrece el análisis basado en indicadores de Melilla nos muestra que es necesario hacer un esfuerzo adicional por parte de todos los sectores implicados, y luego desarrollar mínimamente esta idea, por parte de todos los sectores implicados, es decir, por parte de la comunidad educativa en su conjunto, incluyendo en la propia comunidad educativa a la administración, padres, profesores, centros. Es necesario hacer un esfuerzo adicional del que se está haciendo para conseguir elevar el nivel educativo medio de la población melillense, porque sabemos que además a través de esa elevación del nivel cultural, la mejor tradición ilustrada, seguro que la población melillense va a integrarse mejor, seguro que va a tener un comportamiento más cívico, mejor nivel sanitario y, en definitiva, posibilidades mucho más abiertas para un mundo globalizado y en permanente mutación. Y con esto termino, hay algunas recomendaciones que caben hacer para lograr esta elevación deseable como un instrumento de mejora de digamos, la aproximación intercultural en sentido más amplio del término que hemos definido al inicio de la intervención. Hay una serie de recomendaciones que se pueden hacer por parte de los centros, por parte de la administración. Es decir, por parte de los centros es recomendable adoptar un enfoque sistémico a la hora de definir sus micropolíticas. ¿Qué quiere decir en este caso enfoques sistémicos? Pues un enfoque que actúe desde distintos ángulos. Desde el ángulo de la reflexión crítica por parte del profesorado y la mejora de sus prácticas, del ángulo de la cooperación y la incorporación de las familias para que se sientan implicadas, concernidas por la vida escolar y por el éxito escolar de sus hijos. Desde el punto de vista de los centros también la puesta en marcha de planes de mejora que permitan identificar objetivos evaluables y hacer un seguimiento riguroso de los progresos. Por parte de las administraciones, el diseño de un programa riguroso de control del absentismo escolar. Y por parte de la administración, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, el apoyo de todo ese esfuerzo de la comunidad escolar y la suscripción, si es posible, de contratos programa que permitan establecer compromisos recíprocos entre los centros y la administración en favor de la mejora de los resultados de los alumnos melillenses. Yo quiero decir, y quiero dar testimonio de ello, que en Melilla y en Ceuta hay centros que, a pesar de la carga de inmigración o de la carga de población árabe en condiciones socialmente desfavorecidas, han sido capaces de salvar los desafíos y asumir ese proyecto de mejora. Y algunos de ellos han sido seleccionados por el propio Consejo Escolar de Estado y serán representantes del territorio MEC en el 22º encuentro de consejos escolares autonómicos del Estado que se va a realizar en Oviedo el 8 al 10 del próximo mes de mayo, bajo el lema Escuelas de éxito, características y experiencias. Algunas de las escuelas de éxito serán de las ciudades autónomas de Ceuta o de Melilla. De manera que la mejora es posible, incluso en contextos socialmente desfavorecidos. Y eso es algo que tenemos que creer, que tenemos que apoyar y que tenemos que lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Tiene la palabra Soledad Gallego Díaz, periodista. Buenas tardes. Muchas gracias a la Casa Árabe y por invitarme a estar en este acto.
Yo estoy aquí, yo creo que porque hace como 15 años o así, me di cuenta que no sabía nada de Melilla. Yo era cronista, hacía muchísima información política, viajaba por toda España y de Melilla sabía muy poco, ¿no? Y pensé que debería hacer, que era mi obligación intentar conocer algo de Melilla. Pedí un permiso en mi periódico y me fui un mes a Melilla, alquilé un apartamento y viví un mes en Melilla. No es mucho, es poco tiempo. Ustedes conocen Melilla muchísimo mejor que yo, por supuesto. Pero bueno, dentro de mis posibilidades, un mes hablando con mucha gente, pues me permitió tener por lo menos una idea más aproximada de cuál era la situación allí. Y quedé verdaderamente impresionada por Melilla. Me impresionó la ciudad, me impresionó que era cierto que existían, que coexistían culturas muy distintas. Básicamente dos, la musulmana y la española. Es cierto que también hay hebreos y hay pero hacen una vida casi más separada, diría yo, mientras que los musulmanes y los cristianos tienen mucha mayor relación, ¿no? Diría yo. Pero vi que eso era así y que esa diferencia cultural tan grande entre dos partes de la ciudad se resolvía, o se intentaba resolver con un gran esfuerzo por parte de todo el mundo, precisamente con lo que ha hablado el señor López Rupérez, que es con un marco de ciudadanía. O sea, la gente con la que hablaba, todo el mundo me decía que la manera de resolver los problemas de Ceuta y de Melilla sobre todo, era precisamente intentar que el marco de ciudadanía funcionara, que da igual las diferencias culturales, que lo que importa es la igualdad de derechos y la igualdad de deberes de unos ciudadanos que pertenecen a una misma comunidad. ¿Y dónde se adquiere la ciudadanía? En la escuela. En la escuela es donde se aprende eso. Como decía también Francisco, el tema de MacAup, decía que había aprendido que él era de donde estudió el bachillerato. Sí, eso es así, cuando la escuela lo que busca no es suprimir las diferencias, sino las desigualdades. De eso es de lo que se trata, de que la escuela sirva para suprimir las desigualdades, ayudar no a que todo el mundo sea igual, sino a que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Y eso realmente es lo que no sucede en Melilla. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades, ni muchísimo menos. La comunidad musulmana tiene muchas menos posibilidades que la comunidad cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es verdad que se produjo un esfuerzo admirable por parte de los profesores. Fui a colegios, institutos, fui a muchas clases, estuve en muchas clases, escuché el esfuerzo. Y realmente me pareció que el esfuerzo que hacían los profesores era extraordinario, superior al que se hacía en cualquier otra parte de España. El esfuerzo que ponían, el entusiasmo, las ganas de conseguir que esa igualdad de oportunidades se produjera en la escuela era enorme. Pero se encontraban con pocos medios, con muchos menos medios de los que necesitaban, dadas las características especiales que tiene esa. Y según voy hablando con profesores con los que he seguido manteniendo alguna relación, los encuentro cada vez más tristes y cada vez más doloridos, en el sentido de que no tienen medios. Han pasado 15 años y siguen pensando que no tienen los medios para hacer frente a una situación tan dispar. O sea, que la alegría que yo percibía en aquellas clases, en las que era una alegría enorme ver niñas cristianas y musulmanas vestidas iguales o diferentes, pero cantando todas las mismas canciones de Bisbal y las mismas, teniendo los mismos intereses, las mismas confidencias, y el esfuerzo de los profesores por intentar que esa unión se mantuviera, ¿no? Se mantuviera a lo largo de. Pero para eso había que intentar evitar el enorme malestar que provoca el fracaso escolar tan grande que hay en Melilla, ¿no? Y claro, no es fácil, porque es admirable el trabajo que hace José Luis, a mí me lo parece, porque está permanentemente intentando que se estudie, peleando para que se hagan estudios, para que se analice, para que se vea,
implicando a universidades, porque realmente la comunidad de Melilla, la comunidad escolar de Melilla, es un mundo que merece la pena, merecería la pena un esfuerzo mayor casi que en cualquier otra parte. En todas las partes los niños tienen los mismos derechos, deberían tenerlos, pero Melilla realmente merecería un esfuerzo muy grande, precisamente porque hay la oportunidad de demostrar que es posible la coexistencia de dos comunidades en régimen no de igualdad, sino de que no haya desigualdad en la educación, ¿no? Diferencias culturales y la misma oportunidad en la educación. Hay un problema añadido en Melilla que yo no conocía y que me di cuenta allí, claro que sí, que es el problema de la lengua. Melilla es la comunidad que tiene en este momento menos población menor de 16 años extranjera. Los niños de Melilla son españoles, hay muchos niños, son españoles. No son la comunidad extranjera de menor de 16 años que hay en Madrid o que hay en Barcelona o que hay en Baleares, que es grande. Son niños que no son españoles, pero los de Melilla sí. Los de Melilla son españoles, son absolutamente, simplemente hablan una lengua distinta. Y esa comprensión que ha habido de las distintas lenguas de las comunidades españolas, con el vasco o con el catalán, nunca ha existido con el tamarcís, o ha sido muy difícil que en España peninsular se entendiera que existía otra lengua española, que hablaban unos miles de niños españoles que hablaban tamarcís, que hablaban una lengua distinta del castellano. Y que eso, evidentemente, ahora que se pretenden hacer más escuelas infantiles, si de los 0 a los 3 años, niños que no hablan más que tamarcís no tienen una asistencia en su propia lengua, pues la integración de esos niños será cada vez más complicada, pienso yo. No soy una especialista en educación, pero según lo que he leído en el libro, que en algunos de los capítulos del libro que me ha dejado José Luis, sí se aprecia que eso es importante, ¿no? O sea que no sé, yo creo que es un problema, yo comprendo que la lengua es un problema contradictorio porque, primero, la igualdad de oportunidades la da el conocimiento del español, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Allí. Y también que es verdad que la dificultad enorme de normalizar el tamarcís, porque no existe no está normalizado como una lengua clásica, ¿no? Entonces tiene un problema de como me explicaba José Luis hace poco, de cómo tienes la garantía de los conocimientos del tamarcís, ¿no? ¿Quién certifica los conocimientos del tamarcís de los profesores que hay que incorporar a esos niños, ¿no? Es decir, que es una situación muy compleja, pero que sería realmente uno de los lugares en los que deberíamos poner todos más interés y más esfuerzo, justamente por lo que tiene de original y de rica esa sociedad. Y es una pena si ahora la sensación de que se retrocede en lugar de que se avanza por culpa de la crisis, que la crisis obviamente alcanza a todo el mundo y también alcanzará a Melilla, como no, pero en el tema de la educación realmente en Melilla no debería producirse recortes, porque es una situación ya muy mala y si realmente no se hace lo contrario, una dedicación y una inversión mayor para garantizar que hay como 1.100 niños en cada grado o en cada etapa escolar, ¿no? Si no se hace un esfuerzo para que esa integración se produzca desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, pues sería realmente una pena, porque no hay lugar tan apropiado para poder decir eso de que soy de donde estudié el bachillerato como en Melilla. Muchas gracias. Sí, José Luis López Belmonte, miembro del Consejo Escolar del Estado. En primer lugar, quiero agradecer a Casa Árabe y a Eduardo López, al Instituto de la Cultura, a Confadela Mojatar y a Fernando Belmonte, por poder hacer este acto aquí con vosotros. Igualmente agradezco de forma particular al presidente del Consejo Escolar del Estado, don Francisco López Rupérez, y a Soledad Gallego. No es solamente un tema de cortesía, sino que me ha gustado muchísimo su participación. Pienso que nos ha enriquecido a todos mucho con sus reflexiones y quiero agradecer también la presencia a los que habéis querido asistir a este pequeño acto.
Para empezar, comentar que considero que el tema educativo en Melilla es un tema estratégico para el futuro de la convivencia de la ciudad de Melilla. Así lo entendemos en SATESTE, que llevamos realizado 20 cursos de educación intercultural en los últimos 20 años y hemos editado 8 publicaciones sobre estos temas. Y lo hemos hecho en colaboración siempre con instituciones, ya sea con la UNED, ya sea con la Universidad de Granada, en su versión Facultad de Educación y Humanidades del campus de Melilla, o en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada. También hemos colaborado con el Instituto de las Culturas y con la Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla. Nos parece que los retos educativos siempre son retos colectivos y hemos tratado de implicar a distintas administraciones, independientemente del color político que estuviese en cada momento en esos órganos y en esos cargos correspondientes. El contenido de la publicación Diversidad Educativa y Educación Intercultural se corresponde con un curso presencial que hicimos hace unos 14 meses en Melilla y donde recogimos todo lo que se trabaja en nuestras aulas y todo lo que se investiga en nuestro centro de estudio, en la universidad en concreto. Está compuesto por 23 ponencias, realizado por 30 compañeros y compañeras, incluido 2 aportaciones foráneas, la del presidente del Consejo Escolar del Estado y la de Miguel Ángel Santos, catedrático de la Universidad de Málaga, que quisimos que enriquecieran el contenido del curso. Pero lo que hacemos habitualmente es cada 3 o 4 años intentar recoger todo lo nuevo que exista en la práctica docente y en la investigación educativa. Y bueno, pensamos que el objetivo nuestro es, primero, estimular el que la gente reflexione, investigue y ponga en práctica lo que considera que hay que hacer. Y, en segundo lugar, saber que hay un espacio, primero, para confrontar las ideas en el curso presencial y después para escribirlo y transcribirlo en un papel y poder publicarlo. O sea, porque pensamos que es un estímulo para que se pueda seguir haciendo este proceso de investigación y de análisis. La publicación, bueno, pues he traído muy pocos ejemplares, pero está se han editado 510 ejemplares, que se ha repartido a bibliotecas, organismos públicos, afiliados al sindicato, personas interesadas. Quedan algunos, pero sobre todo está en la página web de SATESTES. Es www.stes.es/Melilla. Ahí se puede descargar gratuitamente. Además está en copyleft, con lo cual no hay ningún problema de propiedad para citar cualquier cosa o recogerlo. Se obliga a la cita, pero no hay que pedir permiso para nada. O sea, no tenemos interés en propiedad sobre estos materiales. Con lo cual, el trabajo importante, el trabajo decisivo de esta obra no soy yo, que lo único que hago es recopilarlo. El trabajo es de esas 30 personas que trabajan en su aula, que investigan en su centro de trabajo, que reflexionan y que se atreven a ponerlo a la opinión pública. Ese es el verdadero mérito de este trabajo, aunque a mí me toque presentarlo aquí delante vuestra. A la entrada he dejado una hoja con distintas publicaciones que hemos hecho sobre temas interculturales en el sindicato y viene en la página web donde se puede descargar. A la entrada hay una mesita y ahí quien quiera se lo lleva. Hay numerosas publicaciones y el que le interese se lo descarga gratuitamente sin ningún tipo de problema. En la publicación, en esas 23 ponencias, hay temas diversos, bueno, pues desde el valor de la convivencia al reto de la interculturalidad, el abandono escolar temprano, las manifestaciones de la diversidad cultural, experiencia de aula de aprendizaje del español como segunda lengua, atención específica en el CETI, el Centro de Inmigrantes. Hay 2 trabajos sobre la situación educativa del Centro de Inmigrantes, aunque van de paso, algunos se tiran un año y hay que darle una solución educativa a esos chiquillos, esas chiquillas. La diversidad cultural de una perspectiva cultura de paz, colaboran también ONG sobre estos temas. Bueno, pues participan distintas personas de distintos grupos culturales, desde, por ejemplo, Jafar Hassan Yahia, Laila Mohamed Moham, Alicia Benarros. O sea, intentamos recoger toda la diversidad y toda la realidad educativa que ocurre en nuestras aulas. Si quisiéramos analizar, por ejemplo, el tema educativo en la ciudad de Melilla, analizaríamos 7 criterios, 7 elementos. Para valorar son 7 elementos. El primer elemento es que la mayoría de nuestro alumnado es bereber. La mayoría de nuestro alumnado de enseñanza obligatoria es bereber. Segundo, el alumnado que no consigue el título más elemental, el de graduado de secundaria,
es muy superior a la media estatal. Y ya el de la media estatal es alto, a pesar de que últimamente ha mejorado algo. En tercer lugar, Melilla tiene un porcentaje de incremento de alumnado no universitario muy elevado. En cuarto lugar, las carencias educativas de Melilla son muy significativas. Urge construir centros escolares. En quinto lugar, vemos que tiene un índice de analfabetismo funcional muy alto. En sexto lugar, Melilla y Ceuta son únicos territorios sin consejo escolar. Y, por último, la fragmentación social muy significativa entre centros públicos y los centros concertados. La radiografía que tenemos en Melilla, este es un estudio que realicé en el 2005 al alumnado de 3 años, pero que hoy por hoy los que conocemos el tema sabemos que puede representar muy bien el conjunto de la enseñanza obligatoria de Melilla. Tenemos un 37% de alumnado que es melillense del Grupo Cultural Europeo, incluyendo los de origen romaní, un 55% de melillense de origen bereber o rifeño, un 7% de melillenses mixtos, que eso es un dato, bueno, pues curioso a analizar porque es muy alto. Yo creo que en pocos ámbitos territoriales de España existe ese porcentaje de mezcla, y un 1% melillense perteneciente a la comunidad hebrea. Es un poco la radiografía de nuestra población. Vemos, por ejemplo, de que las personas que no titulan el grado de secundaria, Melilla es muy superior a la media estatal. Y la media estatal sabemos que es muy superior y muy alejada de la media de la OCDE. En la prueba de acceso a la universidad del año 2003, del total de alumnos que se presentó, un 19% eran melillenses bereberes. Y de los que aprobaron, un 15% pertenecían a esta comunidad. Yo lo he ido haciendo todos los años, y todos los años hago este estudio, y 10 años después nos encontramos con que las cifras se duplican. Con lo cual, un signo de estímulo y de alegría de ver de que porcentualmente no se corresponde con los datos anteriormente, pero existe un avance y un proceso significativo. Obviamente, también hay que decir que el grupo de melillenses que no consiguen titulación de eso, la mayoría se concentra en el alumnado de melillenses bereberes. En el tercer punto, Melilla se ha incrementado mucho el número de alumnado en los últimos tiempos. O sea, la variación de alumnado no universitario del 2001-2002 al 2011-2012, en Melilla se incrementa el 24% y la media de toda España un 15,8%. Pero en los 10 años anteriores a 2005-2006, que es antes del boom de la inmigración, Melilla encabezaba este porcentaje con un incremento de 11,7 frente a un menos 9 de media a nivel estatal. ¿Qué ocurría en esta época? Bueno, que a pesar de que la LOCSE estaba ya muy antigua y había ampliado la edad de escolarización hasta los 16, pues en Melilla existía una escolarización paupérrima del 3-6 años de la educación infantil y del 14-16, a pesar que ya llevaba años en vigencia la normativa de la LOCSE. Las carencias educativas en Melilla son muy significativas. Año tras año, los informes del estado y situación del sistema educativo elaborados por el Consejo Escolar del Estado evidencian esas carencias. En Melilla, las aulas de infantil, de primaria, de ESO, de bachillerato y de ciclo formativo son las más altas de todos los ámbitos territoriales y con diferencia, en algunos casos hasta un 25% más de las medias. En el año 2001 hicimos un estudio y nos dio que el 31% de las aulas de infantil y primaria tienen un número de alumnos por clase superior a la ley. Incluso la ley con la LOE, que ya había aumentado un 10% el número máximo de alumnos. Pues así y todo, o sea, había un 31% de las aulas que lo superaban, o sea, que eran ilegales. Ahora, con la última ley de febrero de 2012, la de la espada de Damocles en muchas cuestiones sociales y educativas, ya no son ilegales porque ha aumentado el número máximo, pero siguen estando súper masificadas, e incluso hay un aula que llega a tener alumnos de 3 años con 34 alumnos y alumnas por aula. Y en Melilla no se aplica la reducción de número de alumnos máximo por aula cuando se incorporan alumnos con necesidades educativas especiales. Trabajar en un aula con 30, 32, 33, con 2 o 3 alumnos con necesidades educativas especiales es muy complicado. Esto significa la situación educativa de Melilla actualmente está estrangulada porque no se construyen los centros que Melilla necesita, así de sencillo. Y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva en el anterior equipo de gobierno, en el actual equipo de gobierno, y lo seguiremos diciendo siempre que sea necesario.
En el año 2005, un estudio que hizo el Pacto Territorial por el Empleo constató que en Melilla había sin saber leer o con un índice de analfabetismo funcional aproximadamente del 8,5% de su población, mientras que la media estatal, según el INE, en el 2000 era un 1% de analfabetos. Pero si eso es grave, las mujeres triplican a los varones y los melillenses bereberes cuadruplican a los melillenses del grupo cultural de origen europeo o peninsular. Melilla y Ceuta son los únicos territorios sin tener constituidos consejos escolares. Quien tiene que dictaminar la normativa autonómica lo tiene que dictaminar el Consejo Escolar Autonómico. En este caso existe un foro de la educación que se creó hace 4 años y medio, pero que tiene sin capacidad de dictaminar las leyes que afectan a las normativas que afectan a Ceuta y Melilla, lo hace el Consejo Escolar del Estado. Y entonces el Consejo Escolar del Estado tenemos que estar viendo, dictaminando lo que afecta a Ceuta y Melilla, ¿no? Yo estoy allí ocasionalmente porque mi sindicato me ha dicho que esté allí, pero bueno, si no, pues podría ser el caso que ninguna persona de Ceuta y Melilla tuviese que dictaminar las leyes que afectarán la normativa educativa de Ceuta y Melilla. Y actualmente este foro, bueno, pues está prácticamente missing, porque acabó hace meses, hace ya más de 6 meses, el mandato de 4 años que tenía en el Boletín Oficial del Estado, y se está a la espera de que el MEC nombre los nuevos miembros, e incluso el presidente. O sea que, bueno, que pensamos que no se cuidan estas cosas que deberían de cuidarse, a mi entender. Y por último, el último importante dato que quiero aportar es el dato de fragmentación social significativa entre los centros concertados y los centros públicos. Hoy existe bastante acuerdo entre los que estudian estos temas en que un factor importante para ver el éxito de un niño, de un grupo educativo, es el índice ESCS, el índice económico, social, cultural y laboral de los padres. Entonces, en Melilla nos encontramos con que la diferencia entre los centros públicos y los centros concertados es el más alto de toda España, y con mucha diferencia. Nos encontramos 0,98 es la diferencia entre los centros públicos y concertados Ceuta y Melilla. En España es 0,62 y en la OCDE 0,43. En los centros públicos, en Melilla es menos 0,76, como antes ha dicho muy bien el presidente del Consejo Escolar del Estado, creo que igualado con Andalucía, y Canarias tiene todavía un dato peor. Y en España menos 0,55 y la media de OCDE es menos 0,06. En los centros concertados, sin embargo, Melilla goza del 0,22% positivo. Ese dato es el más alto de toda España. Ni en Navarra, ni en Madrid, ni en el País Vasco, ni en La Rioja, en ningún otro ámbito territorial, los centros concertados tienen ese índice positivo del ESCS, ¿no? El índice económico, social, cultural y laboral de los padres. La media de España, en los centros concertados, 0,07 y bueno, y la OCDE es el 0,37. Bueno, aquí está la gráfica que especifica esto por las distintas comunidades autónomas, comparándolo con España y con la OCDE. Otro dato que indica el riesgo de fragmentación social entre los centros concertados y de Melilla es que mientras las cuotas anuales que pagaron los hogares del centro privado alcanzaron una media estatal de 1.540 euros por alumno, según la encuesta del INE, ahí está especificado, en Melilla las familias solo pagaron 319 euros y en Ceuta 286. O sea, pagaron, bueno, casi la quinta parte de lo que se pagó la media de los centros concertados. Y hay otro último dato para que se reflexione un poco sobre este riesgo de fractura, y es que en los 3 últimos cursos hay 2.000 alumnos más, que significa un 16% de la población escolar que ya va. Y sin embargo, los recortes, todos sabemos lo que son los recortes, ha supuesto reducir 41 profesores a la enseñanza pública, pero incrementa 2 profesores en la enseñanza privada concertada. Son algunas pinceladas de lo que yo llamo riesgo de fractura social entre los centros concertados y los centros públicos de Melilla. Bueno, hay en este libro, que lo podéis descargar básicamente de la página web, ahí viene un decálogo por la educación intercultural. Este decálogo lo hicimos en la primera campaña de educación intercultural, que era construir desde la diversidad, y lo hicimos hace 20 años, pero lo hemos puesto porque, curiosamente, sigue siendo vigente. O sea, aquella reflexión que hicimos, un trabajo que coordinamos a nivel estatal, Sebastián Sánchez de Melilla, y bueno, y lo coordiné yo,
Bueno, pues este decálogo sigue siendo, 20 años después, sigue siendo útil, y os animo a que si tenéis posibilidad lo leáis, porque es un decálogo curioso por la educación intercultural. Y bueno, a nadie se nos escapa la importancia de la educación en un espacio geográfico y humano como Melilla, y evidentemente consideramos que nadie debería ser ajeno a ella. Nos encontramos con que el futuro podría generar focos de conflicto si no somos capaces de acortar estas brechas que se está propiciando. Consideramos imprescindible reconocer esta situación e impulsar soluciones que eviten estos desequilibrios. Y por último, la educación no es solo un derecho de todos los ciudadanos, sino que se debería de convertir en un tema estratégico para conseguir un futuro donde se reduzcan significativamente esta situación y la igualdad de oportunidades sea un hecho real. Pues nada más que agradeceros vuestra presencia y nada más que eso. Muchas gracias. Antes de proceder al turno de preguntas y respuestas, quiero hacer algunos breves comentarios. Primero es que, digamos, con independencia de lo que se ha descrito, yo creo que hay que destacar fundamentalmente que Melilla es una ciudad muy dinámica, donde existe precisamente muchos foros y muchos procesos de observación, donde es fácil encontrar actos continuamente. He tenido oportunidad en los 2 últimos años de acudir, creo que 4 veces, y las programaciones, contraprogramaciones, recontraprogramaciones son realmente importantes. Entiendo que, por un lado, el campus de la UNED, por otro lado, el campus de la Universidad de Granada, por otro lado, evidentemente, el Gobierno, la sociedad civil, etcétera, hace que esta sea una sociedad, insisto, dinámica, donde al final se observan mucho los elementos, digamos, de la vida cotidiana, todos los aspectos, aparte, insisto, del impacto del propio dinamismo de la ciudad. Una segunda cuestión es que no debemos olvidar, precisamente, por así decirlo, la dimensión internacional que juega en muchos aspectos, y yo no me voy a referir en absoluto a ellos, pero hay uno que quiero destacar, que es precisamente la diversidad al otro lado de la frontera, porque cuando Soledad hablaba del tema de Amasic, yo recuerdo la última vez que estuve una discusión que tuvimos en un restaurante con una persona que hablaba normalmente en Amasic y que era la expresión clara de lo que se llama diglosia, clarísimamente, es decir, el Amasic es una lengua para hablar en familia. ¿De acuerdo? La discusión fue no excesivamente intensa, pero quiero decir, no hay que olvidar que, desgraciadamente, hay una situación, incluso, por así decirlo, peor, o no digamos peor para no entrar en berenjenales, diferente también del otro lado, nunca mejor dicho, de la valla. Y la última cuestión es simplemente... cuando empezabas a hablar de Max Haupt, yo pensaba, digo, a ver si cita la frase del bachillerato. Después me he dado cuenta que esa es la frase central. Pero uno es curioso porque alguien que tuvo la trayectoria vital de Max Haupt, que nació a 50 kilómetros de Valencia, pero en una zona donde no se hablaba históricamente valenciano, el primer contacto que tuvo precisamente con esa sociedad que hablaba valenciano fue cuando fue al instituto. Y después de cuando hace justo 75 años tiene que abandonar España y lo hace hacia el norte de África, después pasa a México, la reflexión personal que uno hace es que después de tal trayectoria o tienes un anclaje, y ese anclaje evidentemente era el bachillerato, o realmente estás muy perdido vitalmente, ¿no? Así que me parece realmente una frase excepcional, espectacular, y que tiene mucho sentido precisamente lo que hablamos, y por tanto, evidentemente, era un poco iluso que no se centrara, que no apareciera la frase.